Estamos donde estás. Volvimos, estamos acá ya con nuestro invitado, querido amigo, que acaba de decir los años que tiene, lo que a mí me acaba de tirar el almanaque encima, porque yo hace más de 25 años que lo conozco. Claro, claro, es verdad. Claro. Eras un chico de 20 y pico de años. Éramos tan jóvenes. Ustedes eran jóvenes y yo era jovencísimo. Claro, pero bueno, nada. Me gusta mucho tenerte acá, poder charlar con vos. El otro día nos cruzamos en un momento que vos estabas entrando a un estudio y yo saliendo. Exacto. Y me quedé con muchas ganas de charlar. Y dije, me parece que esta es una buena oportunidad. No, gracias por invitarme a vos, Carlos, Hernán. Y esta es mi primera vez acá en la Patriada. En la Patriada. Muy contento. Bueno, esto es una patriada, como la que hiciste vos en China, más o menos lo mismo. No, lo que pasa es que tiene cara de más joven de lo que es. Eso es lo que más engaña. Pero ustedes lo conocen a Fernando, debe ser. Claro, te iba a decir, es como el vasco, que parece mi hijo, boludo. Por eso me dejo acá las canas de la barba, porque si no... Estábamos en el... Lo ves y decís, no, pero... No, estábamos... Es el hijo. Estábamos en... Te voy a decir el año exactamente, 2011, 2012. Yo estaba con Aníbal, ¿te acordás? En el Senado. Y apareció el vasco, que creo que te iba a ver a vos, qué sé yo, nos cruzamos con... Lo saludé con mucho afecto, qué sé yo, y después me quedé mirándolo. Y digo, puta, está igual que cuando tenía 30 años, ¿viste? No, es justo. Tiene 77, parece... Sí, claro, yo tengo 71, sí, largamente. Está mejor que los y yo seguro que yo está muchísimo mejor. Sí, chapa y pintura. No, y además está lúcido el loco. Así es. La verdad. Bueno, mejor que los hijos. No sé. Los hijos también tienen lo suyo. Para empezar, voy a decirte una cosa que me pasó. Me pasó un par de documentos. El de China no lo tenía, la verdad. El otro lo había ojeado, nada más, pero me pusiste. Lo interesante es que salieron como simultáneos. Claro, esa es la parte interesante. Claro. Y te voy a decir cuál es la primera impresión. La anoté, además, para no equivocarme. Terminé de leer los documentos y tuve la sensación de que Estados Unidos está como urgido, ¿no? Está como... A ver, yo podría usar la palabra desesperación, pero básicamente lo que se lee es una gran urgencia, ¿no? Una gran urgencia por instalar, además, algún tipo de temática. Y cuando termino de leer el documento de China... cuando arranco a leer el documento de China, me da una sensación de largo aliento, decíamos nosotros, ¿no? De como una cosa de... Refrescante. Sí, refrescante, porque vos ves que los tipos están pensando como quien planta un árbol y le dicen, che, pero usted no lo va a ver, no se haga problema. Ahora tengo una anécdota, se me acordarme del Papa con respecto a eso. A usted no lo va a ver. Y me quedó... A ver, yo también estoy urgido por un tema de edad. El otro día me enojaba mucho con un jubilado que decía, a Milei hay que darle tiempo. Bueno, lo miraba por televisión y esta cosa que tenemos los viejos, que lo puteaba al televisor. Y te decía, maestro, usted no tiene tiempo para darle. Se está cagando de hambre. Su hijo lo tiene que ayudar a comer. No es que su hijo lo ayuda a viajar a Europa. No, lo tiene que ayudar a comer y usted piensa que hay que darle tiempo. Bueno, yo también estoy urgido por algunas cosas de la edad, pero es cierto que esta cosa de largo aliento te da como una suerte de tranquilidad. Y volvés a pensar en esa idea de que lo bueno que tiene
la victoria es que nunca es para siempre, pero lo bueno que tiene la derrota es que tampoco es para siempre. Exactamente. ¿No? Exactamente. No, esa característica que vos decís es la característica, yo creo, principal de China, el activo que es la planificación y largo plazo, ¿no? Que yo creo que es uno de los temas que yo busco siempre problematizar y en los cuales también nuestra doctrina, ¿no? Yo soy peronista, justicialista, tiene un corpus también muy interesante, ¿no? Digo, yo siempre planteo esto, que los planes quinquenales arrancaron primero en Argentina que en China. En China arrancaron en el 53. La diferencia, bueno, que ellos lo sostuvieron, el año que viene van por el 15º plan quinquenal, claro. O sea, desde el 53, bueno, y en Argentina se frustró en un plan quinquenal inédito, si querés, ¿no? Y aún así, con esa frustración, muchas de las bases de lo que tiene hoy Argentina son productos de esa planificación. Fíjate lo importante de esa planificación. Con respecto a los documentos, primero me gusta estar con ustedes porque son muy estudiosos y ya el hecho de que hayas leído el documento de China, que tiene 28 páginas, son parecidos, el de Estados Unidos tiene 33, sí. El de China 28, y para los que nos están escuchando, uno es este documento de seguridad estratégica que siempre hace cada administración. Cada presidente, claro. Exacto, cada presidente asume. De Estados Unidos se demora unos meses. Yo creo que ahí la demora tiene que ver con esta negociación arancelaria. Acuérdense que en este segundo mandato de Trump arranca parecido al primero, pero con una escala arancelaria ya planetaria, ¿no? El primero estuvo muy enfocado a China, este segundo ya de alcance planetario. Pero mucho de las especulaciones de por qué demora este documento de la parte estratégica, porque generalmente se hace a los primeros meses, ¿no? Marcando la senda de lo que va a hacer el gobierno, es porque precisamente estaban en la negociación comercial. Acuérdense que en esta primera ola nueva arancelaria, lo primero que hace Trump es desandar la parte tecnológica. O sea, le pone 100, bueno, en un momento queda casi una parodia porque llega al 140% arancel, que arriba del 100 le quiero decir a los que nos escuchan que está directamente parada la relación comercial, ¿no? Totalmente, ya pasa una desproporción absurda, y lo primero que tiene que hacer Trump en ese momento es recular y decir, sacar ese arancel a los componentes tecnológicos. ¿Por qué? Precisamente porque componentes, por ejemplo, como el iPhone, muchos componentes como las computadoras ya se fabrican centralmente en China. Claro. Las principales fábricas de iPhone están en China. Entonces le iba a pasar a Trump que sus ciudadanos iban a comprar más barato el iPhone, un ícono, ¿no? para Estados Unidos tecnológico, en China que en el propio Estados Unidos. Claro. Entonces él tiene que desandar eso rápidamente y después sigue... más viajar a China, comprarlo Exactamente, en China. Es como acá los argentinos que viajaban por el esquema tecnológico, acá iba a pasar una situación paradójica para el imaginario norteamericano. Acuérdense que el eslogan del iPhone es fabricado en China pero diseñado en California, ¿no? O sea, claro. Y acá viene una cosa interesante que marca este giro de China. China tiene un programa que es el Made in China 2025, escrito hace ya 15 años y culminado este año, donde el eslogan de ese programa es: vamos a ir del creado en China al diseñado en China, ¿no? Que es este proceso increíble que hizo China de salir de la fábrica del mundo a ser hoy ya el laboratorio del mundo. Y por eso problematizo el tema de la primera escala arancelaria de Trump. El objetivo central de esa primera escalada arancelaria de Trump era frenar en ese momento el gran avance tecnológico de China en 5G y el incipiente en los semiconductores, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente la primera presidencia de Trump fracasa en esto, incluso en el esquema arancelario. Acuérdense que el déficit arancelario se mantiene casi igual, no logra frenarlo con este esquema de aranceles que después termina desandando. Y el avance tecnológico, por supuesto, no logra frenar. El 5G no apareció nada ni similar de parte de Estados Unidos. Y los semiconductores, que empezó a bloquear el acceso, bueno, en este último año China ya se ha emancipado también con respecto a los semiconductores. Acuérdense este episodio donde con las placas Nvidia y también de el bloqueo con Taiwán, con el acceso a los semiconductores, como China ya ahora rechaza eso y ya tiene sus propias fábricas de semiconductores en este escalada vinculado al desarrollo tecnológico. Y en este segundo periodo de Trump, que ya es planetario, yo creo que ya el objetivo, porque el declive comercial es evidente, el declive tecnológico ya es evidente, el esquema de fondo ya no es tecnológico, sino monetario. O sea, lo que trata en este esquema arancelario de preservar a Estados Unidos es el dominio del dólar como moneda de intercambio. Pero ya lo ha perdido, además. Yo creo que está en declive. O sea, yo creo que Estados Unidos está en un declive, por eso se acelera, ¿no? Yo creo... Por eso apura Trump.
Exactamente. Parte de, mira, si uno ve un hilo conductor de estos dos documentos, el documento de seguridad estratégica de Estados Unidos y el documento de China, que es la política de China para América Latina, que esta es una actualización, porque el documento este de China lo plantea en el 2008, lo actualiza en el 2016 y hay una nueva actualización en este 2026, que es muy interesante estudiarlos porque vos ves cómo va evolucionando la relación con China. En el año 2000... el volumen comercial de Latinoamérica con China era 12.000 millones. El año pasado ya superó los 500.000 millones de dólares el tema comercial. Y este es el apuro de Estados Unidos. Estados Unidos, en este último documento de Trump, vamos a comparar los documentos de las dos administraciones, no el de Biden, porque estamos hablando ya de la presidencia de Trump. En el primero lo empieza a determinar como rival estratégico en China. En este segundo, lo que hace Estados Unidos es un repliegue, el mal llamado patio trasero, y decir, bueno, vamos a, directamente el documento dice, expulsar a China de la región y tabicar en términos logísticos, comerciales, por supuesto de sectores estratégicos, minería y toda la parte tecnológica, a todo lo que es la incidencia de China en la región. Hay como una especie de repliegue, que hay algunos autores que en realidad plantean que más que repliegue como declive, es como un esquema de retaguardia estratégica y decir, bueno, trinchera una especie de trinchera. Alta. De hecho, hay muchos analistas que ahora plantean que Latinoamérica pasa a ser ya no la periferia, sino el centro. De hecho, de nuevo, una de las políticas comunes de tanto del documento de esto de China como el de seguridad estratégica de Estados Unidos es que Latinoamérica pasa a ser el centro, ¿no? Con un declive muy fuerte de Europa. Si uno ve los documentos anteriores de seguridad estratégica de Estados Unidos, el primero de Trump, el de Biden, se nombra mucho más Europa, se nombra los conflictos internacionales. Yo creo que la idea del Papa argentino y el Papa cuasi peruano marca de alguna manera la importancia de la región de América Latina, pero en tanto yo diría escenario de disputa. No tengo tan claro que sea un escenario de futuro prominente, sino un escenario de disputa donde, me parece que como vos decís, Estados Unidos lo utiliza como retaguardia. Pero el otro día hablando con Homero, que es trabaja... Mandamos saludos a Homero con cura. A la embajada, me dijo que ante esta avanzada China no va a responder inmediatamente como uno querría o como uno imagina como uno está habituado de estas latitudes. Claro, ¿no? Sobre todo con el caso Venezuela. Digamos, ¿vos cómo crees? Yo eso lo quiero ver, porque... ¿Cómo se va a mover China con este tipo de agresiones muy fuertes? Porque además ahí está agrediendo los intereses claramente de China, ¿no? Mira, el primero en este documento último, que es una de las cosas que quería también problematizar, nombra mucho Taiwán, ¿no? Uno tenía una idea, sobre todo en la parte discursiva. Acuérdense que Trump interpeló, yo creo que correctamente, a la sociedad norteamericana con un esquema proteccionista, industrialista, cosa correcta, interpeló y bueno, y consiguió, yo creo que los votos por eso, con una administración que había decidido otra cosa, ¿no? Entonces, este activo, después veo que va a ser difícil que lo ponga en práctica, pero es correcto el análisis de decir, o sea, Estados Unidos está diciendo, al final el esquema de la globalización, localizar las manufacturas afuera no sirvió porque perdimos trabajo y perdimos capacidad industrial. De hecho, hoy China se ha consolidado como el estado que más manufacturas y de mayor calidad, o sea, el 30% de las manufacturas se hacen en China. Esto, si sumás Europa, Estados Unidos, los principales estados industriales, China produce más manufacturas que todos juntos. En el caso del rubro automotriz es impactante. El 33% de los autos se fabrican en China. De ese 33%, el 40% de o sea, China lidera la electromovilidad en ese segmento. Entonces, ha pasado a ser un estado industrial. Y bueno, y como pasa con Estados Unidos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que diseña las instituciones para, entre comillas, gobernar el mundo a través de esas instituciones de gobernanza global, hace el diagnóstico en la etapa, yo creo que ya en el tramo de Obama, diciendo, al final la globalización está siendo más beneficiosa para China que para nosotros por este esquema de localización muy fuerte del esquema industrial, no solo de Estados Unidos, también de Europa. La industria alemana automotriz, por ejemplo, se radicó mucho en China. Ahora vamos a ver en detalle por los beneficios fiscales, pero también por la mano de obra barata en ese momento. China eso lo usa como activo porque dice, bueno, perfecto, se radica el capital, yo te doy mano de obra barata, pero vos tenés que transferirme tecnología y asociarte con empresas locales. Claro. En el lapso de 40 años, China pasa a ser el estado de los industriales más potentes. ¿Las empresas locales son mixtas o privadas? Hay de las dos, tenés mixtas. O sea, China, la verdad que es muy interesante la parte de organización. Yo creo que
organizacional podríamos que estar... es lo que menos se conoce, además. Que es lo que menos se conoce. Podría estar 3 o 4 horas hablando en detalle, y yo recomiendo, si a vos te interesa el esquema comercial, cultural o político, tenés que estudiar la ingeniería institucional, sobre todo el partido, porque allá el partido y gobierno es lo mismo, Sí. ¿no? Gobierna el Partido Comunista Chino, pero con una ingeniería institucional súper interesante. Tienen, por ejemplo, un organismo que se llama la Conferencia Consultiva Política, que es sectorial, donde hay sindicatos, hay sectores del teatro, cámaras, minorías étnicas, y es preexistente a la Asamblea Popular China, que es el órgano máximo que nombra a los jueces, a la cúpula militar y al gobierno. O sea, ahí tenés el esquema, y que, a diferencia de lo que es la democracia liberal, ahora se vota por asambleas, por comunas, y después, cuando llega a un nivel más grande provincial, es delegativo. Es piramidal. O sea, exactamente, va representante, incluso después la asamblea, pero la asamblea es el órgano máximo de alrededor de 3.000 personas. Este organismo consultivo, que es la Conferencia Consultiva del Pueblo, que es preexistente a la Constitución china y a la Asamblea Popular China, que sigue vigente, también nuclea 8 partidos políticos, que son los partidos que llevan junto al Partido Comunista en la batalla contra el Kuomintang a ganar a través de la revolución y la larga marcha. Cuando se constituyen, esos partidos discuten si se disuelven o se integran al Partido Comunista o se preservan, y gana la posición de preservarse. Aún hoy están vigentes estos 8 partidos, que forman parte también de la Asamblea Popular Nacional con representación, pero de nuevo, todo esto conducido bajo un partido único, es el Partido Comunista China. Acá me gusta problematizar, porque siempre que dice, bueno, en China no hay democracia, yo digo, mira, tenés que ver cómo fue la historia china, porque en estos 5.000 años de historia de las dinastías, incluso con el Kuomintang de la República China, con Sun Yat-sen primero y después con Chiang Kai-shek, nunca se votó en China. O sea, la primera vez que se vota en China, con un partido único, ¿sí? No diverso, fue en 1949, ¿no? Entonces, para China, para la sociedad china... ¿Hay competitividad dentro del partido único? Dentro del partido sí, no con los otros partidos. Sobre todo, vos tenés, de nuevo, muchos niveles. En los niveles de asambleas locales es casi directo, casi una democracia directa. Y después va siendo cada vez más tutelado, ¿no? Sí. Sobre todo porque el Partido Comunista tiene una cosa muy compleja. Primero, es un partido relativamente chico, 96 millones de miembros, vos decís, una barbaridad, para 1.447 millones de habitantes, es muy chico. Te diría que yo lo caracterizo... 1.447 millones de habitantes. Hoy la India tiene más habitantes, sí. Porque acordate que China, para la etnia, China tiene 56 grupos étnicos, de los cuales la etnia Han es el 90% de la población, que es el grupo mayoritario, y hasta hace algunos años estuvo la prohibición del hijo único, por el esquema, porque ellos tienen una regulación absoluta de planificación, incluso demográfica. Se permitieron 2 hijos tampoco. Ahora 3, por eso. Pero siempre fue para la etnia Han. Sí, sí. Para las otras 55 etnias nunca hubo esa restricción, porque estamos hablando de nuevo, porque había un esquema de promover a los grupos étnicos, incluso... por eso, hablando de estas complejidades, China tiene 34 unidades administrativas similares a lo que serían nuestras provincias, 23 como provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios controlados pero estamos hablando de los municipios: Chongqing, 33 millones de habitantes, Shanghai, 23 millones de habitantes, municipios muy grandes, y después 2... que se llama un país, 2 sistemas, regímenes administrativos especiales, que son Hong Kong y Macao. Acuérdense, en las guerras del opio, en las invasiones inglesas, que fueron ocupados esos territorios por los ingleses, en el caso de Hong Kong, por Macao, luego recuperado por China, y bueno, y están en ese proceso también con Taiwán. Eso te da una unidad de 34, de escala de provincias por la magnitud, porque les dije, hay municipios, pero que son con escala de provincias, y el partido, en la parte organizacional, tiene un esquema yo le llamo casi tecnocrático. Para ingresar al partido tenés que tener un esquema de probidad y de formación permanente, constante, haber estado en distintas etapas administrativas, haber gobernado distintas provincias. Mirá, porque... Sí, párenme porque yo me embalo. No, te digo por qué. Porque todo eso está muy lindo, pero pareciera imposible de exportar si no fuera por una cultura previa que hace que eso funcione. No, y aparte que no hay que... ni siquiera ellos se plantean exportarlo. O sea, yo siempre con el esquema de China... ¿Pero por qué digo esto? Porque un partido con esa carrera burocrática adentro solamente puede responder a una cultura previa. Absolutamente, está el confucianismo, el verticalismo. Yo creo que ni en Uruguay sería posible. Pero fíjate, no. En Occidente te diría que no. Yo comparto con él absolutamente. Fíjate lo que dice el prólogo. Como país en desarrollo y miembro del Sur Global, China siempre comparte aliento y futuro
con América Latina. A diferencia del documento de Trump. No, que te impone, te dice que tenés que hacer. Y además dice, nos vamos a armar. Todo lo que perdimos en armamento nos vamos a volver a armar porque nosotros a través de las armas vamos a imponer. Yo creo que es peor, ¿no? Porque acá, fíjate, este presidente que se ha subordinado política, ahora militarmente, incluso está comprando tecnología militar de la OTAN, ¿no? Nosotros tenemos absolutamente obsoleta. No solo obsoleta, sino que tenemos un conflicto de nuestro territorio ocupado por una fuerza de un miembro de la OTAN, que es Inglaterra, y que, no sé, acuérdense que en esta negociación Estados Unidos le tuvo que pedir autorización a Inglaterra porque nosotros tenemos un bloqueo tecnológico. Le pasó a Macri de con todas maneras no está armado. Quiero volver Volvamos a eso, sí que es porque, interesante. Porque la idea de uno quisiera copiar el modelo chino no podría. Para mí no hay que copiar nada. Hay que copiar la idiosincrasia propia, digamos. Sí. Esos niveles de autoexigencia son chinos. China tiene que ver con su cultura. La cultura organizacional confuciana, que es muy fuerte. Acuérdense que en estos 5.000 años de historia, tenés la historia de 2.000 años de lo que son las dinastías chinas, ¿no? Que arrancan, si querés, en el 200 a.C. con la dinastía Qing. Acuérdense, es conocido por los soldados de terracota, que es el que unifica China, y que se llama la era imperial de China, y ahí pasan 2.000 años. Y es como decís vos, y China tiene un activo que es la organización burocrática confuciana. Es una élite de dirigentes. Es una élite de dirigencia. Por eso digo, los tecnócratas, o diría Platón, Aristóteles, el filósofo rey, si querés, muy formada, muy verticalista, muy élite, muy chica. Y un poco yo coincido con vos que esto se replica en la dinámica del partido. Porque la característica interesante del Partido Comunista Chino, para mí, es que incorpora elementos nacionales, empieza a problematizar incluso con los contenidos del marxismo. Acuérdense que acá en la etapa de la revolución, sobre todo cuando se crea el Partido Comunista en China, era en 1921. Ellos ese periodo me fascina porque le llaman al periodo del declive de la última dinastía, que es Qing Xin He. A la creación de la República Popular China le llaman el siglo de la humillación. Claro. De la humillación, usan la palabra humillación. Guerras del opio, invasiones de Inglaterra, de Francia, Alemania, incluso de Estados Unidos, apropiación de territorio, de los puertos, o sea, ellos le llamaron el siglo. Incluso ellos, hay una cosa poco conocida, que es que China participa de la Segunda Guerra Mundial también con anterioridad porque es invadida por Japón en el 31, y nosotros sabemos el gran sacrificio del pueblo ruso, 26 millones de rusos murieron en la Segunda Guerra Mundial, pero se conoce poco de los chinos. 35 millones de chinos murieron en la Segunda Guerra Mundial entre las invasiones japonesas y la Segunda Guerra Mundial. Entonces China se mete, y ahí uno puede también dilucidar este primer contacto con Estados Unidos, que es, de hecho, los festejos más fuertes en Rusia, la Guerra Patria, y en China, lo que es la guerra antifascista. Acuérdese, este año el desfile militar por los 80 años, que es uno de los actos más importantes, tanto en Rusia como en China, fíjense lo que les cuento. Y que participa Estados Unidos, porque participó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es el primer punto de encuentro que después se termina con lo que se llama la diplomacia del ping-pong, con Kissinger y Nixon visitando en el 71 o 72 China, Naciones Unidas reconociendo la República Popular China, dejando de reconocer el Kuomintang, que era la República China. Pero bueno, volvemos a ese esquema, porque si no me voy por las ramas. Entonces, de la parte del siglo de la humillación, y en esa dinámica yo creo que es muy importante también para el esquema chino, porque empieza a problematizar cuando aparece este grupo de 12 personas más vinculados al esquema intelectual que crean el Partido Comunista Chino y empiezan ya a discutir conceptos de fondo del marxismo con la Unión Soviética en ese momento. ¿En qué sentido? Dicen, bueno, el sujeto social, lo primero que interpelan, dice acá, es el campesino, no es el proletario, ¿no? Y esto un poco hay tensiones y lo recoge mucho Mao. Los primeros líderes de China no eran formados universitarios, más allá de que los que forman el partido sí. Mao era un ayudante de la bibliotecario de Li Dachao, que sí era una persona formada y donde están la mayoría miembros de una élite universitaria muy, muy formada, incluso. Yo me puse el nombre, ¿viste? El libro que traje que se llama Atento al Camino, es porque yo elegí un nombre chino cuando llegué, haciendo un acto de reciprocidad, porque si vos conoces acá la comunidad china, se ponen Felipe, Juan, Pedro, para que vos te haga más fácil acordar. Yo hice un ejercicio parecido y el apellido en China va adelante. Mi apellido yo lo simplifiqué, por eso puse Niu, y el nombre es Wang Tao, que Wang es atento, Tao viene del taoísmo, camino,
de nuevo, confucianismo, taoísmo, estamos hablando de las corrientes filosóficos de fondo, de la armonía, bueno, del concepto también muy similar, si querés, a lo griego, de que para China el problema central era el orden interno. Por eso China, de hecho, en general vos lo ves en la historia china, no tiene pretensiones imperiales. Claro. La principal símbolo de ellos es una muralla, ¿no? Que es defensivo. Claro. China inventa la pólvora como entretenimiento de la población, después Occidente le pone un caño y lo transforma en un arma. O sea, vos ves, tiene muy pocos conflictos, ¿no? Salvo un conflicto en su momento con Vietnam, pero tiene muy pocos conflictos en la historia. Del 70 y pico ya no tiene más incursiones ni expansionistas, ni hablar. Porque China, de hecho, incluso en la dinastía Ming hay un almirante que es el almirante He, que muchos libros de historia están diciendo que casi recorre todo el mundo con barcos de embarcaciones más grandes que las carabelas. Hay un libro de un submarinista que se llama es el año en que China descubre el mundo, que es 70 años antes que los portugueses, porque era un especialista en cartografía que descubre en las cartografías ideogramas. Dice, ¿qué es esto? Y hace una investigación y va a China y descubre que este alto almirante de la dinastía Ming que recorre casi todo el mundo. Incluso esta persona saca un segundo libro que es el año que una flota llega a Florencia e inicia el Renacimiento, porque él polemiza y dice que mucho del intercambio cultural y científico, acuérdense que en China 500 años antes se había descubierto el paracaídas, y entonces llega a la conclusión, está todo documentado, de que Da Vinci se copia un montón de cuestiones de estos científicos chinos. En este esquema paradójico, porque siempre se acusa a China de copiar, bueno, ahora viene estas cosas de la historia linda donde se invierte. Pero ¿qué pasa? Cuando este almirante vuelve a China, después de 4 años de este recorrido enorme, la dinastía prohíbe este tipo de barcos y se vuelve a centrar hacia adentro, ¿no? Entonces, por eso digo, el principal activo de China desde todas las dinastías, incluso también ahora en la etapa del Partido Comunista, por eso estoy de acuerdo con esto que decía Homero, del concepto no solo de paciencia estratégica, sino que China trata de no meterse o incursionar y, como bien dice Carlos, si vos ves este documento, China es uno de los que mayores actores en el sistema de Naciones Unidas, brega por el multilateralismo. Está recogiendo eso que decís vos del sur global, recoge las banderas de Badún, del movimiento no alineado, y acá hay muchísimos puntos, pues yo dije los planes quinquenales, muchísimos puntos de encuentro de la filosofía del peronismo, a favor de Perón, te diría novedoso desde el peronismo, te diría que recoge mucho. El siglo de Perón, el libro de Alain Rouquier, ¿no? Bueno, por eso digo, lo pone a Jinping como uno de los precursores de la doctrina peronista. Incluso te diría esto por eso nombré esta estructura que es la Conferencia Consultiva Política, tiene casi 2.500 miembros de distintas etnias, sectores, cámaras, incluso personalidades destacadas. Para mí, si vos ves, y la filosofía es muy parecida a esta idea de comunidad organizada. O sea, estructurada, ellos tienen, porque no es un órgano solo consultivo, sino que cada año en China sucede en marzo lo que se llaman las 2 sesiones, como si fuese nuestra apertura de sesiones parlamentarias. Estas 2 sesiones son la sesión de la Conferencia Consultiva Política y la sesión de la Asamblea Popular China, que dura una semana. Y es el intercambio, porque los chinos, como te dije yo, de la ingeniería esta de planificación, los chinos arrancan el año con estas sesiones que duran una semana y le dicen a la sociedad cuánto va a crecer la economía, cuáles son las prioridades y estrategias. Esto mechado por los planes quinquenales que se presentan cada 5 años. Primero el partido hace la propuesta, por ejemplo, este año se reunió el partido, votó en las propuestas para el 15º plan quinquenal y en las sesiones de marzo del año que viene se va a homologar este plan quinquenal, que es el 15º de China, y en el medio tienen diseños de políticas de 50, 20 o 30 años, como estas que les dije del Made in China. Ahora tienen uno ambiental muy fuerte, porque China pasó de ser el estado que más contaminó en el mundo a ser el estado que está liderando las energías renovables, y tiene un programa que se llama China en el Medio Ambiente 2060. ¿Por qué le pone 2060? Porque es el año que hay neutralidad de carbono. China hoy consume el 40% de su matriz energética es carbón. Entonces está en un proceso, por eso es muy virtuoso la relación esta de complementariedad con Argentina, porque nosotros, como está haciendo con Rusia, podríamos estar intercambiando GNL, gas licuado, que es la energía de transición, armando un acuerdo de largo plazo de China. Por suerte logramos mantener un acoplamiento con una economía
competitiva como Estados Unidos, en vez de elegir la complementaria como hubiera sido con Gran Bretaña, ¿no? Es insólito, es muy interesante esto porque yo creo que Argentina está en una fase histórica compleja en este... O sea, volviendo a la base... Paremos un cachito ahí porque además, digo, es el caramelo. Y además te quiero preguntar, ¿por qué querés copiar a China? ¿Vos te ves así? No digo copiar. Yo creo que Argentina tiene una doctrina... Lo que creo es que hay modelos que son exitosos y el único modelo exitoso en este momento es el de China, porque los liberalismos y los neoliberalismos están fracasados. En términos económicos, sin duda. Absolutamente. Y de prosperidad personal también, y políticos. Y de felicidad de las mayorías también. Sacaron de la pobreza desde el 49 hasta la fecha a 800 millones de personas. Millones. Son 400 millones de sectores medios. Lo que digo es que la filosofía y la doctrina peronista es una maravilla, pero me parece que lo que está fallando... Resultados, Hernán. No, está fallando la cultura argentina. También. Sí, pero... La clase dirigente argentina. Sí, sin duda. La dirigencia, sin duda. Eso China, pero fíjate con la... A ver, lo dicen de una manera... Por eso yo decía lo de largo aliento, ¿no? China ha culminado la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada. Las palabras son divinas. Eso, socialismo con características... 800 millones de personas de la pobreza sacó. Y son 400 millones de sectores medios, pero mira este dato. Claro. En el 2035, porque esto es la parte linda de China, tienen planificado duplicarlo. O sea, cuando decimos que son 400 millones de sectores medios, son 2 veces Estados Unidos de sectores medios. Sí. Primer dato. Sí, claro. En 2025 van a ser 2 Europas de sectores medios. Entonces, fíjense esto, yo recomiendo unas entrevistas que le hacen a Tim Cook, el CEO de Apple, y a Jim Farley, el CEO de Ford, que viajan a China y le preguntan en entrevista en su país y dice, ¿usted por qué tiene la fábrica de China? ¿Por la mano de obra? Y el del Tim Cook le dice, no se equivoque. Yo tengo acá ahora las fábricas, no solo por las condiciones, sino porque ahora donde vendo es acá, donde más se vende iPhone es en China, pero además yo cuando necesito un tipo de ingenieros en herramientas de sistema tan específico, que si yo convoco a Estados Unidos no lleno esta sala, y si lo convoco en China, lleno 5 estadios. Así lo dice. Claro. Fíjense, China después de estas políticas educativas muy fuertes, hoy se gradúa 1.400.000 ingenieros al año. Estados Unidos, que era el paradigma, 200.000. Entonces empieza a haber este esquema de innovación y de educación y de progreso social, donde aparece una empresa dirigida por gente de menores de 40 años, Liang Wanfeng, que es DeepSeek, que destrona a OpenAI y al ChatGPT. Creo que la gran característica es la no renuncia de la clase dirigente china a liderar a esas mayorías. Yo creo que en Occidente las élites de alguna manera renunciaron a hacerse cargo del destino de la no solo las élites. Mayorías. Yo creo que también tenemos que problematizar el diseño institucional. Y te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, ese diseño, la tienen que hacer las élites. Coincido con vos. No, la responsabilidad de la política, eso, pero de acá, y aparte yo soy bastante crítico. Y no la política solamente. La dirigencia. Centralmente la dirigencia, yo en el libro lo problematizo mucho, sobre todo en algo que me tocó a mí, que es el servicio de relaciones exteriores, la Cancillería. Vos decís, ¿cómo puede ser? Nosotros tenemos ya, y con gobiernos nuestros en medio, 30 embajadas en Europa, solo 15 en Asia, donde está toda nuestra complementariedad y nuestro futuro. O sea, donde está... nosotros, fíjense, lo que nos costó entrar a los BRICS. Pero vos no entendés nada. Entonces. No, claro, no entendés nada. Con lo lindo que es vivir en Europa y lo jodido que es vivir en Asia. Vos no te das cuenta. Pero parece que no hubieras estado en el servicio exterior. Este muchacho va a ser canciller. ¿Eh? Este muchacho va a ser canciller. Bueno. Lo digo hoy acá, este muchacho va a ser canciller. Vamos, antes de que sea canciller, vamos a pues, por supuesto, vamos a la tanda, porque si no, Brienza no cobra. Igual tampoco cobro, así que... Bueno, está bien. Por eso no venís. Y vamos a un temita, un poquito de rock y volvemos. Tenés un ratito más para estar con nosotros. Con gusto estoy acá. Sí.
las 11 y hasta las 14, Carlos Barragán en Todos en Cuero. FM La Patriada. Vamos con algunos mensajes, señoras y señores. ¿Quién comienza? Yo acá tengo uno. Pero vos hablaste mucho. Bueno, Yo tengo. Vamos con Manuel. Buenos días a todos y todas. ¿Lautaro rejuveneció o hay otro hermano menor? Pregunta Susana. ¿vieron la película de Brad Pitt? Que va... Benjamin Button. Esa, que va para... Bueno, básicamente. Yo tengo la necesidad de aclarar que yo soy la menor. Porque la gente piensa que Lautaro es el menor, lo cual me da mucha rabia. No parece menor. Ya sé. ¿Lautaro parece menor que yo? No. Bueno, mucha gente piensa eso. Bueno, la gente que mire mejor. Lo que pasa es que yo tengo una piel privilegiada que no... Tiene, la verdad, tiene un cutis. Pasa que se lo cuida el cutis. Yo me lo Se cuido. pone las mejores Eso no cremas, es casualidad esto. Come yogur. y las mejores lociones. Come yogur, come arroz integral. No te escucho a vos, Dani. Yo tampoco. Ahí Ahí está. está. Se Bien, hidrata. Dani. Se hidrata los labios. Lo viejo funciona. Hasta las 16 por FM La Patriada. Parecido discursivamente, pero el menemismo tenía más solidez. Sí, No. los cuadros políticos del menemismo eran al lado de esto. Ponerme a defender a Menem. Sí, no los voy a poner a ninguno de los dos a defender. No, yo puedo, a ver, cambiemos de... La lógica es la misma, eso es lo que quiero A decir. ver, el jefe de gabinete era Eduardo Bauzá, ahora el jefe de gabinete es Adorni. Bueno, pero... Hay una distancia, Sí, totalmente, sí, estoy de acuerdo. ¿no? Sí, Hay una distancia. distancia. Sí, sí. El ministro de Economía era Caballo, Toto Caputo. Sí, Toto Caputo. No, pero te Los digo... el ministro de Trabajo. Sí. Yo digo, estoy hablando de la matriz. Estos muchachos son más burdos. Incluso. Estos muchachos son lo burdo. No, estos muchachos son burros, Sí, son ignorantes. Sí, profundamente. La mayoría son profundamente ignorantes. Lo que digo es, no digo la calidad de Sí. los hombres, digo la matriz. No, la matriz. La matriz es la misma, porque es como una búsqueda ficticia de una estabilidad ficticia de un dólar ficticio y de una De una relación ficticia con una superpotencia. exactamente, de una relación ficticia con una superpotencia, y además el convencimiento de una parte de la sociedad de que esto es mejor. Y la verdad que esto siempre terminó estrellado. Esto espero, creo pensar que mi análisis, que normalmente es equivocado, esto va a terminar mal. Sí, tiene que terminar. Es que va a terminar mal, lamentablemente va a terminar mal, y yo no quisiera que termine, quisiera que este chabón se fuera lo antes posible, pero dentro de un marco. No, yo no soy de los que dicen los tiempos institucionales, la No, yo república, me importa un carajo todo eso. Yo quiero que este tipo... Bueno, volvemos con una anécdota que me querías contar del Papa. Me dijiste, haceme acordar que A te mí cuento me- una anécdota de Francisco. Del Papa y de los tiempos chinos. A mí me tocó ser embajador concurrente de Mongolia, Ujú. que la verdad que yo con Mongolia no había estudiado mucho, así que la verdad que me fascinó la cultura, y ellos aún hoy, Mongolia, que es un territorio muy vasto que está entre Rusia y China, ¿no? Mantiene la identidad nómade, ¿no? Y ellos Ajá. son 3,5 millones de habitantes, y en términos de cabezas de ganado son 90 millones, ¿no? O sea, fíjate vos la proporción que tienen. Bueno, muy ricos en minerales y en recursos, por supuesto, de ganadería, y ahí iniciamos también una cooperación. Pero me tocó justo con esta visita histórica de Francisco. Acuérdense que incluso hay un libro de Cernadas, ¿no? Sí. Creo que es El Sí. Loco de Dios en el fin del mundo. Sí, sí, sí. No me acuerdo. Es del otro escritor, del soldado de Salamina, Cercas. Perdón, no sé nada, Cercas, Cercas, exactamente. sí, sí, sí. Muy interesante, y que Sí. un poco se escribe ahí, está perfecto que Es muy corregiste. linda la relación entre Cercas y el Papa. porque Es muy interesante, porque él no dice, venía ni siquiera yo religioso, No, claro. no vengo de la religión, y Exacto. se termina como enamorando de alguna manera Sí, del personaje del Papa. Francisco hacía esas cosas disruptivas, incluso, bueno, hace este viaje, que la verdad que es histórico, porque nunca ningún papa había ido a Mongolia. Yo, que era embajador concurrente, me toca estar en Mongolia, y bueno, participamos de la misa. Yo soy agnóstico, entonces, y pido una reunión. Y el Papa me concede la reunión, la primera reunión que concede es a mí. Me tiene como 40 minutos, yo me di mis lujos, nosotros junto a la familia Oester, Gerizonano López, logramos publicar El Internauta en mandarín, y la verdad que fue una cosa impresionante. Y yo lo llevaba a las escuelas chinas, bueno, problematizamos, y de hecho se vendió mucho una edición de... Mira, la próxima vez les traigo
una edición de tapa dura, hermosa. A él le tenés que traer, te voy a traer, yo soy fan. Pues dice, el viernes presento un libro sobre elogio de la amistad. Una manera de leer. Una guía para leer El Eternauta. Y yo soy, bueno, a mí en mi exilio, para mí El Eternauta fue fundamental. Somos generacionalmente. No fue. Y te podría contar escenas. Cuadro por cuadro. Cuadro por cuadro. Porque lo que siempre hago en la vida es buscar. Que está Fabelio, que lo agarra a Leyo, viste, que lo empieza a psicopatear para que se le active la glándula. Bueno, a mí la verdad que. Incluso te diría. Ahí hay un acto, lo cuento en el libro, hay un acto ahí como de mucha humanidad, porque una vez que el enemigo muere, lo agarran y lo llevan a que muera mirando las estrellas. Ese acto de humanismo es impresionante. No, la verdad que, de nuevo, a mí me fue determinante en mi exilio y, bueno... En las vísperas de la caída de la dictadura, 81, yo tenía 12 años. Es increíble ahora que después esté la serie, bueno, la verdad que todo es realmente increíble. Bueno, nosotros publicamos, y bueno, yo me di el lujo de llevarle un ejemplar al Papa, por supuesto, está todo en mandarín, pero bueno, era una cosa simbólica. Entonces, está la foto ahí en el libro, entregándole el Eternauta de mandarín a Francisco, que le gustó mucho. Y bueno, yo lo primero que le digo, soy agnóstico, eso fue un activo porque le encantó y empezamos a charlar. Bueno, y en esta charla, acuérdense que el Vaticano, en esta relación con los países, tiene este esquema de nombrar los obispos en el mundo. Claro. Salvo en China, que en China lo elige de forma compartida con el Partido Comunista China. Es el único país donde la selección de los obispos... Exactamente. Entonces, el patronato del Estado. Exactamente. Y Francisco tenía toda una discusión interna muy grande. Él hizo un trabajo muy fuerte con el esquema de China en mantener y en prorrogar este acuerdo de nombramiento conjunto, que es el único Estado que lo hace. Y entonces... yo, en broma, sabiendo que a él le gustaba mucho este libro de Liddell Hart de teoría de la aproximación indirecta, le digo en broma, esta es una aproximación indirecta a China. Bueno, porque les dije, la población de Mongolia tiene 1.500 fieles cristianos. Bueno, en China ya hay 4 millones de fieles cristianos. Y créanme, por esto que hablábamos del esquema vertical, tradicional, el esquema confuciano, yo le dije, veo mucho terreno acá para creer. Y yo creo que Francisco... acertadamente lo había visto, incluso él hace un mensaje al pueblo chino, ¿se acuerdan cuando pasaba el avión que iba dando mensajes? Sí. Y la verdad que en esta filosofía, como decía Carlos, de la filosofía del destino de la comunidad compartida, de multilateralismo, de regular sobre todo Xi Jinping el esquema loco del consumo y el crecimiento, y eso tenía muchos puentes en común con el espíritu que hablábamos de poner al pueblo en el centro de la doctrina política. Ahí hay una corriente humanista muy fuerte que une también al Partido Comunista con el peronismo, que es como una cosa distintiva. Bueno, y ahí yo le digo en broma, y él me pide, ahora lo puedo contar porque en ese momento era medio secreto, me pide como ayuda, decía, bueno, ¿por qué no me ayudás? Porque yo necesito que esto se vaya destrabando y que logre, como los otros estados, hacer el nombramiento autónomo, ¿no? Sin tener que depender de cosas. Yo digo, bueno, tomo, y acá viene la parte divertida, que bueno, yo llego a hablar con dirigentes altos del Partido Comunista, le transmito el problema y él me dice, no, ningún problema, eso está planeado resolverlo y está planeado hacerlo, pero en 35 años. Claro. Entonces, de nuevo... No está visto, claro. Lo que hablamos, claro, obviamente no lo pudo disfrutar Francisco, pero a mí no me quedan dudas por esto que le digo de la planificación. China, 20 años atrás, había dicho que en el año 2021, que era el centenario de creación del Partido Comunista Chino, iba a erradicar la pobreza estructural, lo que sería acá la indigencia. Y la erradicó, dicho por Naciones Unidas, no por nosotros. Entonces, ese esquema de planificación, ese activo, por ejemplo, yo siempre lo digo medio en broma, pero es real, ellos tienen un plan de desarrollo del fútbol que se llama 2050. Voy a decir, ¿por qué 2050? Cuando lees el plan, es porque si siguen el plan, en el 2050 tiene un 90% de ganar la Copa del Mundo. Esto está escrito, no es joda. Y así tienen todo planificado, incluso la fecha en que recuperan Taiwán con el mismo esquema de Macao y Hong Kong, porque ellos tienen estos centenarios del partido, después tienen el centenario del Ejército Popular Chino, que es en el 2027, y después en el 2049 son los 100 años de la creación de la República Popular China, que estos 3 centenarios son los que marcan la visión de largo plazo. En el 49 la República China, en el 50 va a ganar el Mundial. ¿El 50 va a ganar el Mundial? En el 48 crean Estudiantes de La Plata en China, que es el impulso para ganar el Mundial. No me saludaste. Maraca. Escuchame una cosa, pero yo les decía en broma, a los chinos que
y un poco promoví mucho. Acuérdense que logramos traer la selección argentina a claro, China. claro. Yo decía, bueno, que está bien el plan, pero lo podíamos desarrollar más rápido con la cooperación argentina. Entonces trabajamos muchísimo porque en esta etapa del plan, la primera etapa de ellos era generar simpatizantes de fútbol en China, que era difícil, porque acuérdense, allá el deporte nacional es el ping-pong, otro tipo de deportes. Bueno, si bien fueron muy buenos en juegos individuales, porque acuérdense que se hicieron las Olimpiadas del 2008, incluso cuando me tocó estar a mí, los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, complicando los dos Juegos Olímpicos. Un dato de color interesante es que en este esquema de probidad administrativa y profesional, vos tenés que... el 90% de los cuadros del partido, y te diría de los líderes de la sociedad china, son ingenieros. Es una sociedad de ingenieros. Sí. Ingenieros empezaron agrónomos, después químicos, físicos, vas viendo la especialización y lo vas viendo mucho en función de la mentalidad de este diseño institucional y planificación. Bueno, por supuesto, es ingeniero químico, y además tienen que, en la carrera de líder, tenés que gobernar distintos distritos, distintos órganos de administración, o sea, y varias provincias. O sea, vos te designa el partido como secretario del partido, gobernador de distintas provincias, y el partido te evalúa por cómo te van las provincias más desfavorecidas, no es la mejor. Claro. Pero inevitablemente tenés que haber gobernado, y la última etapa de ese esquema, para la carrera presidencial, es gobernar el distrito económicamente más importante, que es el Shanghái, que es este municipio de escala de provincia, que les digo, de 23 millones de habitantes, que es el centro económico hoy de China. Por supuesto, Xi Jinping gobernó Shanghái, pero el dato de color que les decía es que en el 2008 el que dirigió los Juegos Olímpicos fue Xi Jinping. Mirá. Fue director, o sea, fíjense la importancia que le dan. En la segunda etapa era el esquema de hacer obligatorio el fútbol, que ya está, y de empezar el desarrollo de la Academia de Formación de Fútbol a Chicos, que es esta donde yo les decía con Argentina. Y cuando podemos mejorarlo y adelantarlo. Exactamente, y hubo ahí bueno, después producto de la... no sé si de los astros, como dicen los chinos, porque le dan... Piensa en este dato. China, en el 49, el 90% de la población era campesina, era pobre, la expectativa de vida era de 35 años, había un analfabetismo enorme. Hoy la expectativa de China es de 78 años, bueno, el PBI se ha multiplicado por 1000, de $73 a 13.000, o sea... y planean en el 49, en este tercer centenario, ser un Estado socialista fuerte y moderno. Y cuando digo moderno es con libertad de culto, con ciertas normas democráticas al estilo chino, por supuesto, Claro. porque el partido único va a seguir estando, no es una democracia liberal, pero si querés el distintivo, cuando hablamos de la democracia liberal tampoco es muy democrática, No, digamos, ¿no? sin dudas, y más Sí. ahora, Sí, y más ahora, claro. porque esto también lo quería traer acá para problematizar, que es el esquema del control que decimos nosotros de las partes de las redes o de la comunicación Claro. de China, y el descontrol que estamos viendo acá. Porque vos pensás que Exactamente. eso está manipulado por corporaciones que tienen a veces más poder, Más poder que los fíjense, estados, sí, que sí, estados. Varoufakis lo pone tecnofeudalismo. Bueno, hay varios libros que están Capitalismo problematizando de control, esto. capitalismo de Incluso aplicación, de Empoli en esta la era de los depredadores. O sea, y yo creo que estamos asistiendo, sobre todo en Occidente, no solo a la falencia o a la crisis del liderazgo de los políticos, sino también a que las corporaciones tienen mucho más poder que los políticos, y tenés un Estado que es en China donde la política está por encima de las corporaciones claramente. También y está la donde- desarticulación del sujeto, ¿no? El individuo. También, sí, la fragmentación. El individuo Sí, pensado como lo pensó Occidente en los últimos 400 años ya no existe. Estamos asistiendo a la caída de Occidente, ¿no? Nos lo venían avisando desde hace unos años, pero la verdad que hoy se hace cada vez más evidente que Occidente está en... Si no problematizamos, si no hacemos un esquema refundacional en el sentido de que hay un cuarto poder que son las corporaciones en distintos planos, que si no las regulás vas a destruir la democracia como la pensó en la revolución industrial. Entonces, yo creo que uno de los desafíos, yo lo pensé, yo lo escribí sobre todo para la parte de Cancillería, decir, che, la Cancillería está diseñada para un mundo que no existe más. Claro. Con esto digo, vos podrías tener embajadores concurrentes y dejar 10 en Europa y focalizarte en los países emergentes, en los BRICS, ¿no? Porque otro tema del documento que plantea China para la América Latina muy importante es el monetario. Sí, sí, el sí. esquema del renminbi, Claro. de la discusión que se da en los BRICS, cuando nos invitan a ser parte de los BRICS Argentina, donde dicen, en ese momento la discusión era ampliar los BRICS y el otro era usar las monedas de los países emergentes. Exactamente. Lula tiene una frase muy linda, dice, ¿por qué si mi primer socio comercial es China, yo estoy usando una tercera moneda que no es de ninguno de los dos países? Entonces, Claro. ahí empieza una dinámica muy fuerte, bueno, China liderando con el yuan digital, los BRICS planteando una moneda de los BRICS digital, y creo que el destino y sobre todo los países
como los nuestros, están en países parecidos, con las mismas problemáticas y con la misma visión del mundo, bregando por un esquema más multilateral y no en este esquema de sometimiento, porque aparte con Milei se da una paradoja, que es que todo este sometimiento político, militar, ahora ya también económico, porque yo creo que este acuerdo comercial obsceno, como decís vos, con un país que compite claramente, porque cuando salió el arancel cero de la soja le pidieron los ojeros a Trump, che, ¿cómo lo vas a ayudar a un tipo que nos compite, que le están vendiendo la soja a China? Sí, se llevaron 18 barcos. Exactamente, entonces lo loco y lo contradictorio es que como Milei está en las antípodas del pensamiento político de Trump, porque es un liberal, diría que narcoliberal, como se dice él, entonces está armando un esquema donde la dinámica con China es la más peligrosa, porque la relación con China está destruyendo nuestro sector industrial. Vos pensás que dos plataformas como Jane Temu, Argentina se está gastando $100 millones por mes los argentinos en esas plataformas, destruyendo todo el sector. Leía los datos de más de 100.000 puestos de trabajo perdidos en la industria textil, y van, incluso esto que está pasando con Techín, con el acero, con los caños sin costuras en Río Negro, o sea, cómo empieza a haber en el frente interno de Milei un problema grande con los sectores más industriales, porque ¿qué pasó con Milei con esta, digo yo, poco inteligente relación con China? Consolidó a China como principal socio comercial de Argentina. Sí, aumentó el 66% de las importaciones. Sí. Y no se está exportando más. Entonces, no se está exportando más, no. Acá es otra de las problemáticas que planteo con el diseño de la Cancillería, porque yo creo que la Cancillería, esto lo he discutido con mis amigos diplomáticos, debería tener un rol mucho más comercial. En un momento donde vos tenés ya la proximidad a través de las redes, de los dispositivos electrónicos, vos no citás el esquema cablográfico antiguo de información, porque créanme que además los funcionarios, como está relegado en el sistema de nuestra Cancillería China y Asia, te pasa una cosa, vos tenés una nomenclación en los que van a licitar los diplomáticos de carreras que licitan la participación en las embajadas. Vos tenés la clasificación A, B y C. ¿Saben cómo está clasificado China? Como destino C. ¿Qué quiere decir esto, destino C? ¿Cuál es A? Europa, Estados Unidos. ¿Qué quiere decir destino C? Que cuando llega un diplomático solo se queda 2 años. Claro. Entonces, cuando obviamente el destino A, que es Europa, Estados Unidos, están 4 o 5 años. 4 o 5 años, entonces, sí. Y fíjese lo desproporcionado y lo poco eficiente que está diseñada nuestra Cancillería. El área que lleva Asia y Oceanía se llama Diallo, o sea, China la tratás dentro de Asia y Oceanía, cuando tenés una dirección para América del Norte que exclusivamente se ocupa de Estados Unidos. Y tener un diseño institucional tan malo hace que Argentina tenga lo que se llama el coeficiente de exportación de los más malos de la región. Proporcionalmente Uruguay exporta mucho más que Argentina. Tiene un PBI 8 veces más chico que Argentina y sin embargo exporta casi la mitad de Argentina. Bueno, por eso Paraguay exporta Argentina. Bueno, Brasil, Paraguay, Chile, Perú exportan más que Argentina. En el caso de Brasil, 4 veces más. En el caso de Perú, 2 veces más. En el caso de Brasil, 10 veces más. En el caso de Chile, 4 veces Paraguay más. exporta cosas de Argentina incluso. Paraguay está exportando mucho vía Hong Kong, porque Paraguay es el único país de Sudamérica que no reconoce a China. Acuérdense que reconoce a Taiwán, entonces lo hace vía Hong Kong, con lo cual hace más caro el comercio. Es desopilante, en algún momento yo creo que se va a revertir como se fue revirtiendo. Pero lo que quiero decir con esto es que Argentina debería estar exportando por lo menos 3 o 4 veces más, con un buen diseño institucional de tu Cancillería, con un esquema de mirada productiva federal, porque nosotros hoy estamos en una situación de primarización. Yo cuando vos ves el déficit estructural en la relación con China que tiene Argentina ya hace 16 años, ¿qué quiere decir déficit estructural? Que nosotros importamos centralmente soja y derivados de soja y carne vacuno ahora en un 90% de nuestras exportaciones a China, e importamos productos manufacturados o tecnológicos, lo que hace que haya un déficit en el comercio llegó al pico de 9.000 millones. Ahora eso se va a agravar. Pero vos ves Brasil, ves Perú y ves Chile, y tienen superávit con China. Ese superávit, cuando yo estudié a fondo, se justifica por las exportaciones de minerales. O sea, el 40% de lo que exporta Brasil, que es 10 veces más grande que Argentina, es mineral de hierro, 40%. El 90% de lo que exporta Perú a China, que exporta 2 veces y media más que Argentina, es mineral de cobre, oro y plata. El 83% de lo que exporta Chile a China es cobre, que exporta 4 veces más que Argentina a Chile. ¿Saben cuánto exporta Argentina de minerales a China? 4%. 4%. Entonces,
Y se va y cuando vos ves los rubros, por ejemplo, ¿se acuerdan? Ese mineral es extractivo. Es extractivo. Bueno, en el caso de Argentina, acuérdate que estamos hablando de mineral, yo dije cobre. Sí. Argentina, los geólogos dicen que tenemos o lo mismo o mayor cantidad de cobre porque compartimos la cordillera. Tenés también litio y tenés también tierras raras. Esos 3 minerales son los minerales que llama el mundo científico del de las energías renovables y de la electromovilidad. ¿Por qué? El litio se usa para las baterías, el cobre se usa para el cable, el cable eléctrico, el auto eléctrico usa 7 veces más cables de cobre y las tierras raras para todos los componentes tecnológicos. Entonces Argentina, que a diferencia de Bolivia y Chile, tiene industria automotriz, estamos en el triángulo del litio, pero tenemos industria automotriz, podría estar dándole mucho valor agregado a esos 3 minerales en el esquema de la industria automotriz. Y nosotros intentamos hacer eso. Las 5 empresas mineras que vinieron a extraer litio les hicimos firmar con YPF Litio, con YPF Tech. Incluso logramos que se empezaran a instalar fábricas para el tema de celdas de litio. Por supuesto, eso se destruyó todo. Pero fíjate, paradójico. Milei arma el RIGI y no vino ni una empresa nueva en China. Ni una. Cuando nosotros, con las complejidades que teníamos muchas, económicas, tipos de cambio, vinieron 5 y les hacíamos... Esto, de nuevo, porque no es que China sea bueno y un actor sea bueno o malo. Depende de tu proyecto nacional y lo que vos veas, como dice Hernán. Si vos no le pones parámetros, vas a tener un esquema extractivista. Ahora, yo lo que problematizo es decir, bueno, por lo menos que sea superavitario. Si además lo puedes apalancar con valores agregados, claro, con industria, que deberíamos hacerlo. Ahora estamos en el peor de los mundos nosotros, porque exportamos el 4%, tenemos déficit estructural cuando nuestros vecinos que están primarizados también tienen superávit. Y además Argentina, por ejemplo, exporta maíz a Alemania que le exporta cerdo a China. Argentina importa cerdo. Y acá yo les voy a hacer un decálogo que nos debería doler como argentinos porque vos tenés, Argentina le exporta madera a Brasil y Uruguay y le importa pasta celulosa. ¿Saben una de las cosas que exporta mucho a China a Uruguay? Pasta celulosa. Argentina prohibió la salmonicultura, importa salmón y le exporta alimentos para que después importemos algo. O sea, Argentina importa fertilizantes cuando podría estar fabricando fertilizantes con el esquema hidrocarburífero. Ahí tenés otra cosa de valor agregado. O sea, tocas cada uno de los puntos y te da lástima el nivel o sea, la mirada poco inteligente y primarizada, tonta, que no debería tener además ninguna discusión ideológica profunda, porque estamos hablando de cosas tan básicas. No es ideológico. No, por eso es muy es productivista, básico, desarrollista. Entonces, acá donde yo... Es ideológico en un sentido regresivo, ¿no? Bueno, con Milei sí es ideológico porque es un modelo de país para un porcentaje muy chico, está yendo hacia un esquema de Perú. Obviamente, mejorar las exportaciones tampoco te garantiza una sociedad justa. Porque vos mirá Perú, mirá Chile, o sea, no es que si vos no tenés un proyecto de desarrollo nacional, no te salva ningún país. Y esta es la otra interesante. Primero tenés que caracterizar bien el escenario internacional porque Perón decía, si vos no caracterizás, vos podés tener la táctica muy bien, pero si no tenés la estrategia enfocada vas a chocar. Y es lo que nos está pasando incluso con nuestros gobiernos, ¿no? Sí. Vamos a otra tanda y a otro tema y ya venimos para soltarlo, pobre, porque lo tenemos atado a la mesa. Dale.
las 11 y hasta las 14, Carlos Barragán en Todos en Cuero. FM La Patriada. Vamos con algunos mensajes, señoras y señores. ¿Quién comienza? Yo acá tengo uno. Pero vos hablaste mucho. Bueno, Yo tengo. Vamos con Manuel. Buenos días a todos y todas. ¿Lautaro rejuveneció o hay otro hermano menor? Pregunta Susana. ¿vieron la película de Brad Pitt? Que va... Benjamin Button. Esa, que va para... Bueno, básicamente. Yo tengo la necesidad de aclarar que yo soy la menor. Porque la gente piensa que Lautaro es el menor, lo cual me da mucha rabia. No parece menor. Ya sé. ¿Lautaro parece menor que yo? No. Bueno, mucha gente piensa eso. Bueno, la gente que mire mejor. Lo que pasa es que yo tengo una piel privilegiada que no... Tiene, la verdad tiene un cutis. Pasa que se lo cuida el cutis. Yo me lo Se cuido. pone las mejores Esto no cremas, es casualidad esto. Come yogur. y las mejores lociones. Come yogur, come arroz integral. No te escucho a vos, Dani. Yo tampoco. Ahí Ahí está. está. Ahí Se está. hidrata. Bien, Dani. Se hidrata los labios. Lo viejo funciona hasta las 16 por FM La Patriada. Parecido discursivamente, pero el menemismo tenía más solidez. Sí, No. los cuadros políticos del menemismo eran al lado de esto. Ponerme a defender a Menem. Sí, no los voy a poner a ninguno de defender. No, yo puedo, a ver, cambiemos de... La lógica es la misma, eso es lo que quiero A decir. ver, el jefe de gabinete era Eduardo Bauzá, ahora el jefe de gabinete es Adorni. Bueno, pero... Hay una distancia, Sí, totalmente, sí, estoy de acuerdo. ¿no? Sí, Pero una hay una distancia. distancia. Sí, sí. El ministro de Economía era Caballo, Toto Caputo. Sí, Toto Sí. Caputo. No, pero te Los digo... el ministro de Trabajo. Sí. Yo digo, estoy hablando de la matriz. Estos muchachos son más burdos. Incluso. Estos muchachos son lo burdo. No, estos muchachos son burros, Sí, son ignorantes. Sí, profundamente. La mayoría son profundamente ignorantes. Lo que digo es, no digo la calidad de Sí. los hombres, digo la matriz. No, la matriz. La matriz es la misma, porque es como una búsqueda ficticia de una estabilidad ficticia de un dólar ficticio y de una De una relación ficticia con una superpotencia. exactamente, de una relación ficticia con una superpotencia y además el convencimiento de una parte de la sociedad de que esto es mejor. Y la verdad que esto siempre terminó estrellado. Esto espero, creo pensar que mi análisis, que normalmente es equivocado, esto va a terminar mal. Sí, tiene que terminar. Es que va a terminar mal. Lamentablemente va a terminar mal y yo no quisiera que termine. Quisiera que este chabón se fuera lo antes posible, pero dentro de un marco... No, yo no soy de los que dicen los tiempos institucionales, la No, yo República. Me importa un carajo todo eso. Yo quiero que este tipo se vaya lo antes posible para evitar la capacidad de daño. O sea, pues la capacidad de daño es inmensa lo que está haciendo. Ahora, lo quiero que se vaya sin que haya un tendal de muerto en la calle. No, naturalmente. No, es que vos tenés un mono con navaja, que le das más tiempo. No, es que no le Para quiero que dar, corte- yo no le quiero dar Para más que tiempo. te corte todo. Sí, yo no quiero más tiempo para que venda ARSAT, para que venda esto, para que venda esto, para que venda lo otro, para que entregue los recursos naturales. No quiero más tiempo. La verdad, para que haga una reforma laboral, para que haga una reforma tributaria. Ahora, nosotros somos Sí, muy que- pelotudos. Milei, digo, en su pequeñez, pudiera revertir en su cabeza, digamos, la relevancia que tiene estar asociado, bien asociado con China, ¿no? Pero si esto cambiara, y yo creo que va a cambiar a la corta o a la larga, más temprano que tarde además, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que volver a pedir participar de los BRICS? ¿Tenemos que volver a tratar de asociarnos de qué manera con China? Primero voy a recoger el guante de lo que dijo Hernán, porque es muy fácil criticar a Milei, y yo estoy en etapa crítica, que prefiero criticarnos a nosotros. Ajá. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, primero problematizar el esquema internacional. Sí, claro. Y después discutir fuertemente el para qué queremos ocupar el poder y para qué y el cómo, digamos, porque me parece que lo que nos está faltando es problematizar eso, porque si no, vos no tenés un sentido. Para mí nos falta problematizar el nosotros. Bueno, también, fíjate que yo creo que Milei interpeló una dirección también con mucha carga ideológica y nosotros estábamos en un no lugar. Coincido 100%. Exactamente. Entonces, fue a la vanguardia y nosotros nos quedamos en un esquema más conservador. Pero ¿por qué problematizo esto? Porque
incluso en nuestro gobierno había funcionarios con el mismo nivel de prejuicios y desconocimiento de China que Milei. Esto lo quiero poner en la mesa, porque si no es muy fácil, ¿no, Milei? Entonces, de alguna manera yo me siento, porque fui funcionario de gobierno, parte responsable de Milei en este sentido. Miren, el activo principal de China, lo dijimos acá en la mesa, son los resultados, es la prosperidad. O sea, la sociedad abraza o mantiene vigente los ideales del Partido Comunista, no tanto por la cuestión ideológica, sino porque da resultados y cada vez está mejor y tiene sentido. Y también hay una línea ideológica muy clara y un camino que se... Entonces yo creo que acá uno de los problemas que tenemos nosotros en nuestro espacio es que nos enfocamos mucho en los candidatos y no en discutir el sentido, los proyectos, el esquema, discutir el esquema federal, problematizarnos más y discutir sentido profundamente ideológico. Porque si no, si es para ganar por ganar, yo lo repito, nosotros tuvimos funcionarios que estaban tan enamorados de Trump como Milei. Y que estaban tan cercanos a la política norteamericana que, porque vos podés decir, no, Biden era distinto a Milei, y en realidad, repito, acá está un documento de seguridad estratégica que, créanme, cuando cambie Trump no va a cambiar. China va a seguir siendo el rival, y cuando decimos China, son los países del sur global, porque acá lo que está pasando, lo que no le gusta a Estados Unidos, y yo repito, me parece bien que quiera industrializar porque es un activo de su sociedad. Ahora, es un actor imperial que te va a imponer las reglas en función de los intereses de ellos, ¿no? Y acá, lo dice con toda claridad. Con toda claridad. Entonces, en el primer punto de las... Si nuestra élite política no reflexiona sobre eso, yo estoy haciendo un trabajo de militancia, voy a todos los streaming, creamos una maestría en políticas con China desde la Universidad de la UNPAS y estamos yendo a la mayoría de las provincias de Argentina a discutir no solo en el sector universitario, con las cámaras, con la militancia, con los sectores sociales. Yo creo que hay que dar una discusión fuerte de volver a jerarquizar, porque vuelvo a la cuestión crítica, no solo la Cancillería. Nosotros desprestigiamos la política internacional cuando nos tocó gobernar. Elegimos los embajadores para jubilarlos. Le va mal a uno y mandalo de embajador. O sea, es un desprecio al internacional que no se condice con nuestra doctrina filosófica política. Entonces, tenemos que volver a las bases, a retomar el espíritu, yo no digo anacrónicamente, con una visión del siglo XXI, pero refundando. Porque Argentina, yo sigo pensando, está sobrepensada y subejecutada, pero tenemos que problematizar y discutir fuerte el sentido. Entonces, primero, por supuesto, los BRICS, los países emergentes, una vez que caracterizás, yo creo que la dinámica nuestra de desarrollo con esto que estoy contando, estamos hablando de actores que sufrieron el colonialismo, que tienen empatía. El actor del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que más nos apoya el reclamo de Malvinas es China. Porque nosotros también lo respaldamos con el principio de una sola China. Esto hoy se está poniendo en discusión y fíjense este alineamiento con el sistema de armas, este posible viaje de Milei a Inglaterra, se pone la Antártica como un elemento geopolítico en ambos documentos. Y repito, acá, con lo malo y con lo bueno de eso, la América Latina pasó a ser dejó de ser periferia, pasó a ser el centro. Está en nosotros problematizar y caracterizar eso para ser protagonistas o ser, como Milei, subordinados para siempre, o, como decía Hernán, volver a elegir mal la alianza estratégica internacional, ¿no? Porque te vas abrazando las potencias en declive, como Estados Unidos, sin ver las potencias de emergencia. Repito, acá tenemos una particularidad de este sistema que es una potencia que no tiene pretensiones hegemónicas. Eso no quiere decir que sea buena, porque vos tenés que ser inteligente. Si no sos inteligente, te pasa esto que te destruye todo, y que China, hoy, en el sector industrial argentino, es el enemigo. Y está bien que se caracterice, porque si vos no ponés barrera, y vos fíjate la diferencia con Brasil. En Brasil no se está poniendo arancel cero los autos eléctricos para que vengan los autos eléctricos. Se están haciendo fábricas de autos eléctricos con China. Se está haciendo una cooperación de transferencia de tecnología, y el documento de China propone eso. Propone un esquema de desarrollo en función de su tiempo histórico. Y acá es donde yo creo que en esta etapa hay que problematizarlo mucho en nuestros sectores sociales, en nuestros sectores sindicales, en las universidades, que es un activo. Yo creo que si hay algo que a Milei lo hizo un poco retroceder, es el esquema universitario, que está, me solidarizo con lo que está pasando, bueno, y esta obscena reforma laboral, este esquema de destrucción, pero tenemos que problematizar desde las bases la cuestión de la discusión internacional. Si no, nos va a pasar de nuevo que vamos a ganar sin tener el sentido o siendo un frente heterogéneo
y sin poder capitalizar, porque lo que viene... Frente a heterogéneo solo de dirigentes. Solo de dirigentes, pero aparte, si vos no tenés bien en claro qué querés hacer y cuáles son los actores que tenés que consolidar, yo creo que ya tendríamos que estar problematizando y enviando un esquema organizativo a los países de los BRICS, por lo menos desde el esquema político, y pensando porque la salida de esto va a implicar el Banco de Desarrollo de los BRICS, claro, de Dilma, va a implicar el Banco Asiático de Infraestructura, va a implicar mucho apoyo fuerte del sur global. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? A ver, veámoslo de esta perspectiva. Tenemos una plataforma fantástica para problematizar eso y empezar a mandar señales, que además tiene una concurrencia con China, que es la provincia de Buenos Aires. Casi la mitad del país, digamos, que serviría para tener un mensaje y una articulación sobre lo que sería la totalidad del país. Fíjate cómo actúan el resto de los... Ni siquiera te digo Milei, ni siquiera hablo de Cristina, ni siquiera hablo de la Cámpora. Fíjate solamente cómo actúan el resto de los gobernadores con referencia al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso es muy importante porque yo creo que ahí hay un capítulo que estamos trabajando desde el CFI, desde Instituto Santo, incluso con la provincia de Buenos Aires, de lo que yo llamo el capítulo subnacional. Bueno, no podemos meternos en profundidad en un montón de temas porque Chile es inabarcable, pero yo les contaba el carácter de las provincias. Estamos hablando de provincias que tienen 120, 150 millones de habitantes, 3 PBI de Argentina, o sea que son casi estados. Entonces, política de hermanamiento, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está hermanada con una provincia que es Sichuan, que tiene 90 millones de habitantes, 2 PBI de Argentina, que tiene una ciudad que es Chengdu, donde yo logré abrir otro consulado, que obviamente esta administración... Fíjense esto, Uruguay, Chile, Perú y Brasil, bueno, tienen más consulados en China que Argentina. Argentina tiene solo 4. Tenemos 11 en Brasil, que está bien porque es nuestro primer socio comercial, pero fíjate la desproporción. Tenemos 7 en Estados Unidos. Tenemos más consulados en cada país de Europa, de los principales países de Europa. O sea, es insólito cómo está diseñado nuestra política exterior y es responsabilidad nuestra porque tuvimos varios gobiernos en estos periodos democráticos. En esto coincido con Hernán, es rarísimo esto que me pasa. Pero es un problema de la élite. La élite sigue mirando hacia Europa y ahora hacia los Estados Unidos con una suerte de enamoramiento, de embobamiento. Por eso hay que problematizar el aldeano, ¿no? Aldeano, absolutamente. Aldeano y cipayo. Por eso yo les agradezco la oportunidad de venir a problematizar hoy acá. Che, esto se compra Está en Futurock. Es un libro que este mes se está publicando también en mandarín, en China. Ahí está toda la experiencia, porque a mí me tocaron tiempos inclementes. Llegué en la pandemia, el swap, que bueno, no tuve mucho tiempo a hablar, pero toda la parte de cooperación sanitaria, acuérdense, insumos. Fíjense que nosotros organizamos 43, lo importante que fue nuestra línea de bandera, 43 vuelos para buscar 1.500 toneladas de insumo, que eran vuelos de línea que iban vía Auckland. Ahora China acaba de inaugurar una ruta que son 10 horas menos, porque para ir a China vos pensás que estamos equidistantes. Beijing, Buenos Aires está a más de 19.000 kilómetros de distancia, y es el vuelo hoy más largo del mundo, lo hizo China Eastern para conectar vía Auckland, Argentina. Son 26 horas de vuelo, pero si ibas por cualquier otra vía son 35, 37 con las escalas. Así que son muy... El turismo también es otro activo muy importante. Fíjate vos que hoy, de nuevo, con el esquema de Cancillería, hoy el chino para pedir visa en Argentina tarda 2-3 meses, cuando cualquier país de la Comunidad Europea se lo hace una semana. China liberalizó la visa, ya no le pide visa para los argentinos. Sin embargo, la administración Milei hizo algo consecuente con eso, que le hizo un fast track si tienen la visa de Estados Unidos. O sea, fíjate la mentalidad de subordinación extrema. Pero son un montón de temas que yo creo que con un diseño, yo planteo ahí 5 políticas que pueden realmente incrementar las exportaciones de Argentina. Repito, Argentina debería estar triplicando, cuadruplicando sus exportaciones. Si haces eso, la discusión nuestra sería qué hacemos con tantos excesos de divisa. Sería al revés. En vez de achicar este ajuste brutal, porque aparte se dan estas cosas obscenas, que achica el Estado, pero compra un instrumento militar de la OTAN para darle una señal a Estados Unidos en medio de un desguace de la ciencia y tecnología, de privatizar sectores nucleares. Argentina exporta componentes nucleares a China, porque también tenemos que estar orgullosos de este plan quinquenal y medio del peronismo, porque muchos de nuestra metalmecánica, industria automotriz, aeronáutica, la energía atómica, se dio por esa base de volver a discutir en nuestro partido, en nuestras organizaciones sociales, el esquema de los planes quinquenales. No podemos pensar la política sin un plan de desarrollo. Esos son los tipos de cuestiones que hay que problematizar. Definitivamente. Gracias, Che. Deberíamos hacer
un programa de lunes por medio para entender China, ¿no? Vos sabés que yo soy bastante choto. Sí. Pocas veces un invitado me llama a pensar en la reflexión. Esta es una de las veces. Sí. No solamente a vos, hay un montón de gente en las redes diciéndonos eso. Te lo voy a decir en chino, no hay por qué. Ya. No hay por qué. Gracias, Che, gracias en serio, gracias en serio. Bueno, gracias a ustedes. Un gustazo verte además y cruzarte. Estuve medio año hablando de vos con tu amiga Silvana Festinese. Sí, mandamos un saludo. Tiene una gran admiración. Sí, trabajamos juntos en el Senado. Estaba realmente... Un gran trabajo también, jerarquizando la parte internacional. La verdad que con el Senado hicimos un trabajo liderado ahí por nuestro amigo Amado. Muy importante y eso, otra cosa importante, eso, tratar de dejar huellas institucionales. Por ejemplo, desde ahí hicimos este diálogo de amistad con el Parlamento chino que se mantiene vigente, o sea que no se ha destruido porque el Parlamento te da este esquema de mantener eso, e incluso es pluripartidario, que participan ambas cámaras con la Asamblea Popular China, y eso ha tejido puentes que está bien, se salió de los BRICS, pero no se salió de la franja y la ruta, no se desandó en la Asociación de Estrategia Integral, que eso te permite en un futuro, de nuevo, si nos ponemos a planificar, herramientas rápidas para recuperar a nuestra querida patria. Sí, decilo bajito lo del Senado, porque por ahí se entera. Decilo bajito lo de la patria. Lo de la patria también, ¿no? Sí. Problematizar nosotros. Qué lucidez, profesor Vilenza. Daniel de Rosario. Profesor Vilenza. Daniel de Rosario debe ser primo tuyo. Mi amigo. Si primo tuyo le estás pagando. Sí. Y bueno, gracias, en serio. Además, perdón, él tiene el prólogo de dos expresidentas, Dilma Rousseff y Cristina Fernández, leí que eso. hicieron mucho también la relación con China. Acuérdense que con Néstor en el 2004 se firma la Asociación Estrategia, Cristina ya con Xi Jinping, con Néstor estaba Hu Jintao, el presidente de China, y con Cristina se firma la Asociación Estrategia Integral, y con Dilma pasa algo muy interesante, que es que ella, en la cumbre de los BRICS de Brasil, ella propone la creación del Banco de Desarrollo. Claro. Y ahora lo preside. Y pasó algo muy interesante, acuérdense que eso es colegiado, se va rotando. Este año le tocaba la presidencia del banco a Rusia, y Putin le pidió a Dilma que por Rusia que mantenga la presidencia del Banco de los BRICS por el trabajo que está haciendo, y para mí es el banco futuro, porque es un banco que está pensando no en el esquema financiero, sino productivo, y rompiendo esta dinámica de burbuja financiera loca y de financiarización, y lo que está pasando en Argentina especulativo, que está destruyendo el tejido también. Sí, yo sé que lo que voy a decir es malinchista, pero hasta Brasil tiene una clase dirigente superior a la nuestra, ¿no? Largamente. Yo creo que la gran clase dirigente de Argentina fue el peronismo. Fue ese momento del 43, forja el ejército, el peronismo. Pero créanme que hay un montón de... Algo tenía razón Lugones cuando decía que la última aristocracia... Pero yo estoy viajando mucho al interior del país y lo que veo me llena mucho de entusiasmo. Hay un montón de gente muy valiosa. Un montón de dirigentes haciendo trabajos increíbles, y la verdad que el peronismo tiene que volver a su espíritu federal, productivista. No tenemos que haber salido nunca A ver, el peronismo discutió la problemática del medio ambiente de los primeros. Entonces, sin ir en contra de uno u otro. Hay momentos que nos preocupamos más por la distribución que por la generación de riqueza. Exactamente. Entonces, tenemos que empezar a discutir eso de fondo. Y repito, el para qué, el sentido, ¿no? ¿Por qué? Para mí, digo, hay que tejer un nosotros. Digo, por eso estoy jodiendo con esto de la amistad social. Digo, hay que reconstruir los lazos de la amistad social hacia el interior de la patria. Pues si no... Cancillería podría reconstruir también una amistad con el país y ser como Itamaraty, ¿viste? Que vos vas allá. Pero eso es responsabilidad de la política, es de quien lo dirige. Y repito, yo, ¿sabes qué estoy pensando? Argentina tiene lo que son agregados militares, agregados de agricultura. Yo creo que hay que poner agregados por áreas regionales y que generen políticas de Estado. Entonces, vos lo que con no tenés Perón que había pasar, agregados obreros. Es muy interesante eso, porque acuérdense que cuando a mí me eligen embajador, que no vengo de la carrera diplomática, había algunas críticas, después se solaparon rápido porque yo venía estudiando mucho China, pero lo que quiero decir es que es interesante, no solo obreros, incluso empresarios. Claro. O sea, yo problematizaría mucho el tema de la Cancillería
tenés que soportarte en el esquema, pero tenés que dirigirlos bien y darle sentido. Porque si no tenés una dirección, termina pasando lo que dice Milei. Habla de la casta y sí, la justicia es una casta, la diplomacia es una casta si no se dirige bien. Pero mira, hay algo que falta de ejemplaridad también, ¿no? Sí, claro. El empresario tampoco te confía mucho en la política porque la política tampoco da ejemplos muy... Por eso, es de ida y vuelta. El empresariado no es muy virtuoso, pero a veces tampoco la dirigencia política... Pero tenemos que innovar, no podemos repetir lo mismo. Primero, repito, cambiar los gobiernos, nosotros no modificamos la Cancillería de Argentina. Fíjese lo que les estoy diciendo, la parte estructural, de nuevo, muy básica. Sí. Rápidamente, o sea, vos ves el esquema de las economías complementarias, los que tenés. Nosotros habíamos firmado un acuerdo entre INVAP y China para vender 2 reactores tipo PAL como los que se exportaron a Australia. Sí. Y créeme que eso lo quería una provincia. Querían 20 provincias esos reactores. O sea que el potencial, incluso porque Argentina tiene un activo también en el esquema de transferencia de conocimiento desde nuestro lugar, empresas como Satelloyo que vendían nanosatélites allí. O sea, un ecosistema de economía del conocimiento, no solo la parte primarizada, pero bueno, acá estamos a un nivel, como decías vos, obsceno con respecto, por ejemplo, a un activo argentina, que es el esquema nuclear, con ese que China nos iba a financiar nuestra 4ª central nuclear, que acá estás en el peor de los mundos porque no estás consiguiendo el financiamiento. Ellos pararon. Si la parte buena de esta simetría que tenemos que conocer era que te financiaban con los créditos más baratos hoy del mundo, fíjense el puerto de Chancay, o sea, un montón de obras estratégicas para Argentina que te podrían estar apalancando el sector productivo que necesitamos y que se han parado todas y que no estás aprovechando la parte más positiva de China en ese sentido. Bueno, ahí también eso también es ideológico, ¿no? El grado de sujeción de este gobierno. Sí. Vamos hacia el peor de los mundos porque es una subordinación política y económica a China. En este sentido, si vos liberalizás, te arrasan tu sector. El domingo y sin ningún beneficio. Claro. Así de la cita esa, ¿no? Es que es así. Está, Yo creo que ahora Trump le está haciendo corregir eso y va hacia una subordinación económica. Este acuerdo comercial con Estados Unidos es tremendo. Saca los órganos de control de Argentina. Sí, absolutamente. Te primariza absolutamente. Fíjese que hay para detener el sector automotriz, nuclear. O sea, van por nuestros activos estratégicos y hay que problematizarlo mucho porque tiene un impacto parecido a la reforma laboral, parecido a estas reformas. O sea, hay que discutirlo fuertemente la organización del sistema internacional porque esta subordinación son costos que de mucho peso para todos los sectores productivos de Argentina. Gracias. Vamos a la tanda, la última tanda, un tema y lo despedimos a José y volvemos para despedirnos nosotros.